Mientras yo estaba dando a luz, mis padres le dieron en secreto la villa de $1.5 millones que construía mi hermano, porque él es el único heredero. Nunca se imaginaron que yo todavía controlaba un documento legal que detendría de golpe su boda de lujo. Cuando el representante del banco dijo ejecución hipotecaria en un micrófono frente a 300 invitados de boda, observé cómo la cara de mi padre se ponía del color del mármol por el que me había gritado 3 días después de que di a luz. Estaba estacionada afuera del portón, con el motor apagado, mi hija de 4 meses, Elodie, dormida en su asiento de auto, su pequeño puño acurrucado contra su mejilla, completamente inconsciente de que estaba a punto de presenciar el final de la boda de su tío a través de unos binoculares prestados de un desconocido y el silencio de su madre. No había planeado venir. Me dije a mí misma que solo estaba pasando por ahí. Me dije que necesitaba aire. Me dije muchas cosas en los 11 minutos que me tomó estacionarme frente a los portones de Bellamy Hill Estate, los portones que yo misma había elegido de un catálogo 18 meses antes, cuando todavía creía que construir algo para tu familia significaba que te dejarían quedarte con una llave. El cuarteto de cuerdas ya estaba tocando cuando llegué. Reconocí al chelista, Subhash, de la firma que había contratado para la consultoría de paisajismo, trabajando extra los fines de semana. Un mundo pequeño y caro, perfectamente curado, construido sobre mi préstamo de construcción, mi firma, mis 18 meses eligiendo el color del cemento entre las baldosas, mientras estaba embarazada de 7 meses y exhausta y segura de que esto era una inversión en ser amada. 4 oficiales del condado caminaron primero por el arco de flores, 2 representantes del banco detrás de ellos, vestidos como si vinieran de un evento completamente distinto, sacos azul marino, carpetas plastificadas, la eficiencia calmada de gente que hace esto cada semana y no siente nada. Mi padre se levantó de golpe de la primera fila. ¿Qué es esto? Esta es una boda privada. Un oficial levantó una carpeta. Estamos aquí por orden judicial. Esta propiedad está bajo proceso de ejecución hipotecaria por deuda impaga y transferencia de título no autorizada. Todos los ocupantes deben desalojar dentro de 72 horas. 300 personas jadearon al mismo tiempo. Sonó como viento a través de un túnel. La representante del banco, una mujer de pelo corto y canoso y una voz entrenada para proyectarse, habló lo suficientemente claro como para que la escuchara desde el auto con la ventana abierta 5 centímetros. El préstamo de construcción que respaldaba esta propiedad nunca fue transferido al nombre del señor Bellamy. La garante retiró su apoyo financiero después de que la escritura fue cambiada sin la aprobación del prestamista, en violación directa del acuerdo del préstamo. La mano de mi madre voló a su boca. Griffin, mi hermano de 39 años, se quedó congelado bajo el arco, en un traje que costaba más que sus últimos 4 meses de renta juntos. Renta de la que yo sabía porque la había cubierto en silencio 2 veces, cuando todavía pensaba que la lealtad era un camino de 2 direcciones en vez de un retiro de una sola vía. ¿Qué préstamo?, dijo. Solo eso, como si las palabras no le cupieran en la boca. Brooke, su prometida, entendió antes que él. Observé su cara cambiar en tiempo real, la confusión colapsando en cálculo, el cálculo endureciéndose en furia. Se volteó hacia él. Me dijiste que esta casa era tuya. ¿Lo es? Es solo papeleo. ¿Quieres decir?, dijo, su voz elevándose, lo suficientemente afilada como para cortar la última nota moribunda del cuarteto. ¿Tu hermana embarazada construyó esta casa? ¿Tus padres la robaron? ¿Y ninguno de ustedes de verdad la pagó? Nadie respondió. 300 personas contuvieron la respiración al unísono. Brooke agarró el micrófono de su base con una violencia que hizo que la retroalimentación chillara. No va a haber boda hoy. Dejó caer el micrófono. Golpeó el piso del kiosco con un ruido hueco que resonó más fuerte que cualquier cosa que el cuarteto hubiera tocado en toda la tarde. Griffin corrió tras ella, tratando de agarrarle la muñeca. Brooke, espera, no me hagas esto. Ella se dio la vuelta. Lo que sea que dijo después hizo que la cara de mi padre se pusiera color ceniza. Hizo que Griffin se congelara a medio paso, como si hubiera chocado con un vidrio. Hizo que toda la primera fila de invitados se quedara en un silencio absoluto. Nunca escuché las palabras. Estaba demasiado lejos y el viento cambió mal, y alguna parte de mí, alguna vieja, cansada parte de mí que había estado embarazada 18 meses, no necesitaba escucharlas para saber que eran verdad. Fue entonces cuando los ojos de Griffin encontraron mi auto en el portón. Empezó a caminar hacia mí con una expresión que nunca había visto en su cara en 39 años de ser su hermana. No enojo, algo más cercano al reconocimiento, como si finalmente, por primera vez, me estuviera viendo con claridad y odiara lo que veía. Cerré las puertas con seguro, no porque le tuviera miedo, sino porque Elodie estaba dormida, y hay cosas que no se le permite a nadie tocar, ni siquiera esto. Para entender cómo llegamos a esto, tienes que regresar 18 meses, al día en que mi padre me llamó con una idea que enmarcó como un regalo. Queremos construir algo para nuestro retiro, dijo, un hogar de verdad.
edad, algo que muestre lo que esta familia ha logrado. Yo tenía 34 años entonces, 6 meses de mi segundo embarazo después de un aborto espontáneo, del que nadie en mi familia me había preguntado más allá de una sola llamada telefónica obligatoria. Dirigía una firma de consultoría de logística que había construido desde cero durante 9 años, con un perfil crediticio lo suficientemente limpio como para que 3 bancos distintos hubieran intentado reclutarme para productos de préstamo personal. Mi padre sabía eso. Mi padre siempre había sabido exactamente de lo que yo era capaz, y siempre había tratado esa capacidad como un recurso a asignar en vez de una persona a valorar. Te ayudo a encontrar un contratista, dije. Esperábamos que hicieras más que eso, dijo. Tu madre y yo no tenemos el crédito para un préstamo de este tamaño, no después del asunto del restaurante de tu tío. No profundizó, nunca lo hacía. Cuando se trataba de dinero, mis padres siempre habían perdido por las malas decisiones de otras personas. Eres la única en esta familia que realmente podría ser aprobada para algo así. Debí haber hecho más preguntas. Lo sé ahora. Lo sabía en algún lugar silencioso de mi pecho, incluso entonces, de la forma en que sabes que se acerca una tormenta antes de que cambie el cielo, una caída de presión, una quietud, una sensación de que el aire mismo se está reorganizando, pero dije que sí, porque tenía 34 años y estaba embarazada y cansada de ser la hija útil en vez de la amada. Y alguna pequeña, estúpida, esperanzada parte de mí pensó, tal vez si construyo esto, finalmente me verán como alguien que vale la pena mantener cerca, en vez de alguien que vale la pena mantener disponible. El préstamo fue de $1.5 millones para construcción. Mi nombre como prestataria, mi empresa como garante. La escritura sería sostenida conjuntamente por mis padres como los residentes previstos. Arreglo estándar para construcciones familiares, me dijo mi oficial de préstamos en ese entonces, lo suficientemente común como para que exista lenguaje estándar exactamente para esta situación. Ese lenguaje estándar importaría más de lo que nadie en mi familia entendió durante los siguientes 18 meses. Elegí cada accesorio. Peleé con 3 compañías de césped distintas hasta que el jardín se veía como algo salido de una revista, porque mi madre había mencionado una vez, de pasada, que siempre había querido ese tipo de pasto que se ve como si le perteneciera a alguien importante. Me senté en reuniones con contratistas, con los pies apoyados sobre una pila de catálogos, porque la hinchazón se había puesto tan mal que estar de pie más de 10 minutos me hacía nublar la vista. Firmé cada orden de cambio yo misma porque mi padre no confiaba en sí mismo con los números y mi madre no quería molestarse con los detalles. Griffin visitó el sitio exactamente 2 veces. Una para preguntar si la suite principal tendría una tina de inmersión. Para él, aclaró cuando visitó. Y otra para tomar fotos para lo que él llamaba su marca personal. Una cuenta de Instagram con 4,000 seguidores y una biografía que decía emprendedor, constructor, visionario. A pesar de nunca haber construido nada en su vida excepto, aparentemente, una narrativa. Di a luz un martes de marzo. Se me rompió la fuente en el piso de mármol de la villa, el mármol por el que había discutido con 2 personas distintas para conseguir el patrón de beta correcto, el mármol que mi padre había pedido específicamente porque decía algo sobre a dónde había llegado esta familia, sus primeras palabras, mientras yo me doblaba contra la isla de la cocina. Las contracciones llegando en olas que sentía hasta en los dientes fueron, mira lo que le hiciste al piso. No. ¿Estás bien? El piso. Dame las llaves maestras primero, dijo, mientras yo me aferraba al mostrador y trataba de recordar cómo respirar a través del dolor de la forma en que la clase prenatal me había enseñado. Vas a estar indispuesta mañana y necesitamos poder dejar entrar al servicio de limpieza. Se las entregué. Estaba demasiado débil para discutir, demasiado hundida en el tipo de dolor que te reduce al instinto, y alguna parte animal de mi cerebro pensó, dale las llaves, ve al hospital, lidia con esto después. No sabía qué después significaría nunca. 3 días después nació mi hija Elodie, 2.8 kilos, una cabeza llena de pelo oscuro, un llanto que la enfermera de partos, una mujer llamada Patrice, con 22 años de experiencia en labor y parto, llamó el par de pulmones más fuerte que he escuchado en todo el mes. No llegaron flores de mis padres, ni llamadas. Nadie preguntó si estaba sana, si yo estaba sana, si el parto había ido bien o mal, o en algún punto intermedio. Mi mejor amiga Ren llegó con una bolsa de pañales llena de suministros y lloró más fuerte que yo, solo por la injusticia de todo, solo de ver que sostenía a mi hija sola en un cuarto de hospital mientras mi teléfono se quedaba en silencio. Cuando finalmente manejé hasta la villa 5 días después, exhausta y adolorida y cargando una lista de suministros para bebé que había dejado en el cuarto que había decorado para las visitas, porque alguna parte delirante de mí había decorado un cuarto de bebé en la casa de mis padres. Había creído de verdad que querrían a Elodie ahí lo suficiente como para necesitar un lugar donde durmiera. Mi llave no giró. La probé 3 veces. Verifiqué que tenía la llave correcta. Llamé a mi padre. Transferimos la escritura a Griffin, dijo, como si me estuviera contando sobre un cambio en los planes de la cena. Regalo de bodas adelantado. Es el heredero varón. Necesita un hogar apropiado para traer a Brooke. Las palabras no tuvieron sentido al principio. De hecho, me reí. Un sonido corto e incrédulo.
Porque seguramente, no estaba diciendo lo que yo pensaba que estaba diciendo. ¿Le diste mi casa? Construí esto con mi propio préstamo, mi propio crédito. Mi firma está en cada documento. Lo construiste para la familia, dijo mi padre, y pude escuchar debajo de las palabras la particular planitud de un hombre que ya ha decidido que tiene razón y simplemente está esperando que la conversación termine. Deja que tu hermano tenga su momento. Ya tienes una bebé. De todas formas, no necesitas una casa tan grande. Tienes tu propio lugar. Ese no es el punto. Es exactamente el punto, dijo, y colgó. Me quedé parada en la entrada de una casa a la que ya no podía entrar, sosteniendo una lista de suministros para una hija a la que nadie en mi familia había dado la bienvenida, y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. Quiero ser honesta sobre lo que era esa quietud. No era calma, no era paz. Era el sonido que hace un edificio justo antes de decidir estructuralmente que ha terminado de sostener un peso para el que nunca fue diseñado. Miré hacia abajo a Elodie, dormida en su asiento de auto, 5 días de nacida y ya no deseada por las mismas personas que habían pasado toda mi infancia, enseñándome que las hijas existen para dar, no para recibir. No lloré, no grité. En vez de eso, abrí mi laptop, sentada en el asiento del conductor de mi auto en una entrada que ya no era mía, y empecé a leer los documentos del préstamo que había firmado 18 meses antes, con la particular minuciosidad exhausta de alguien que ya no tenía nada que perder revisando la letra pequeña. Esto es lo que mis padres no sabían. O no se molestaron en entender, porque entenderlo habría requerido tratarme como alguien cuyo trabajo importaba. La escritura podía estar a su nombre y al de Griffin y al de quien quisieran, pero el préstamo de construcción, el 1.5 millones de dólares reales que había construido las paredes, colocado el mármol, instalado la tina de inmersión que Griffin había preguntado en su única visita significativa al sitio, era mío. Mi empresa lo garantizaba, mi crédito personal lo respaldaba, mi firma, y solo mi firma, autorizaba sus términos. Y, enterrado en la sección 14 del acuerdo del préstamo, en un lenguaje tan estándar que mi oficial de préstamos lo había llamado lenguaje estándar 18 meses antes, sin que ninguno de los dos se imaginara que alguna vez importaría. Cualquier transferencia de título sin aprobación del prestamista constituye un evento de incumplimiento, activando la aceleración del saldo total pendiente. Habían transferido la escritura de todas formas, lo suficientemente arrogantes, lo suficientemente cómodos en su certeza de que el papeleo estaba por debajo de ellos, como para pensar que la letra pequeña no aplicaba a la familia, para pensar que el amor, o como sea que llamaran lo que sentían por Griffin, lo que nunca se había extendido a mí ni una sola vez, los eximía de los contratos. Llamé a mi oficial de préstamos, una mujer llamada Adisa Okonkwo, que había manejado el financiamiento de mi empresa durante 6 años, y me había guiado personalmente a través de cada página del préstamo de construcción cuando lo firmé. La había contactado de inmediato en ese entonces, eficiente, precisa, del tipo de persona que explica cosas complicadas sin hacerte sentir tonta por preguntar. Marín dijo cuando contestó, y pude escuchar calidez genuina debajo del profesionalismo. ¿Cómo está la bebé? Es perfecta. Dije, necesito que veas algo. Le expliqué lo que había pasado. Marín dijo cuando contestó, y pude escuchar calidez genuina debajo del profesionalismo. ¿Cómo está la bebé? Es perfecta. Dije, necesito que veas algo. Le expliqué lo que había pasado, las llamadas colgadas, las cerraduras cambiadas, la transferencia de la escritura que mi padre había anunciado como si me estuviera haciendo un favor. Pude escuchar la silla de Adisa crujir mientras se inclinaba hacia adelante, la particular alerta de alguien cuyo trabajo es leer contratos para exactamente este tipo de traición. Mándame todo, dijo. La documentación de la transferencia de título, la fecha en que se presentó, cualquier comunicación que tengas. Necesito verificar esto contra el lenguaje del acuerdo antes de discutir opciones. Le tomó 4 horas volver a llamar. 4 horas durante las cuales me senté en mi propio departamento, el que había mantenido para mí misma, incluso mientras construía una casa para gente que aparentemente no podía molestarse en mantener mi nombre en la escritura. Y amamanté a mi hija, y traté de entender quién era yo si no era la hija que arreglaba las cosas. Está confirmado, dijo Adisa. La escritura fue transferida hace 11 días sin notificación al prestamista, evento de incumplimiento inequívoco bajo la sección 14. Como garante, puedes exigir que la transferencia se revierta dentro de 30 días o retirar tu respaldo por completo, lo cual activa una aceleración inmediata. El 1.5 millones completo se vuelve exigible. Si tu hermano no puede producir eso, el banco procede a la ejecución hipotecaria. Pensé en la voz de mi padre por teléfono. Lo construiste para la familia. Deja que tu hermano tenga su momento. La certeza absoluta en ello. La ausencia total de cualquier espacio para una disculpa. No lo van a revertir, dije. Los conozco. Van a encontrar a un abogado que les diga que no puedo posiblemente querer decir lo que estoy diciendo, y me van a esperar, porque eso es lo que siempre han hecho. Entonces necesitas decidir si estás preparada para lo que significa la aceleración, dijo Adisa. Una vez que la activas, Marín, no hay un camino silencioso de vuelta. Esto se convierte en un asunto de registro público. Miré a Elodie,
dormida en el Moisés junto a mi escritorio, 8 días de nacida, todavía con la pulsera del hospital porque no había tenido el corazón de cortársela todavía. Entonces actívalo, dije. Mi voz no tembló, lo noté, distante, de la forma en que notas el clima, sorprendida por su firmeza, agradecida por ella, sin saber de dónde había venido. Los avisos salieron dentro de la semana. Correo certificado, lenguaje formal, una ventana de 30 días para resolución voluntaria antes de que el banco presentara el proceso de ejecución hipotecaria. Mi padre llamó 2 veces. Dejé que ambas llamadas se fueran al buzón de voz. La primera fue 4 minutos de furia creciente. ¿Cómo te atreves? Esto es un malentendido. Vas a humillar a esta familia. La segunda, 2 días después, era más callada, casi salamera, un tono que reconocía de la infancia, como el que usaba justo antes de pedir algo. Podemos arreglar esto, Marin. Solo llámame. Podemos resolverlo como adultos. No devolví la llamada ninguna de las 2 veces. Mi madre me mandó un mensaje en su lugar. Tu padre está bajo tanto estrés. Esto no es propio de ti. Piensa en lo que le está haciendo esto a la familia. Leí ese mensaje 4 veces antes de entender por qué me hizo temblar la mano. No por duda, por reconocimiento. Este era exactamente el mecanismo que había gobernado toda mi infancia, mis necesidades, mi dolor, mi trabajo, reencuadrados instantáneamente como una carga sobre la comodidad de todos los demás. Había construido una casa de 1.5 millones de dólares, había dado a luz sola y había recibido una puerta cerrada como agradecimiento, y de alguna forma, en el espacio de un solo mensaje de texto, me había convertido en la que estaba interrumpiendo a la familia. Tampoco respondí a ese. Griffin publicó 3 veces más en su cuenta de marca personal en las semanas que siguieron, fotos desde el balcón de la villa, con leyendas como bendecido y legado, y agradecido por una familia que cree en mí. Brooke, en sus propias publicaciones, también usó la palabra legado, casándome dentro de un legado. Había escrito bajo una foto de los 2 parados frente a la entrada principal de la casa, la entrada con la puerta que yo había pasado 2 semanas eligiendo de un catálogo de carpintería personalizada. No tenían idea de que el legado ya se estaba agrietando debajo de ellos. Grietas en la base extendiéndose a través del papeleo en vez del concreto, igual de reales, igual de estructurales. Quiero ser honesta sobre algo aquí, porque el tipo de persona que cuenta esta historia por el valor del impacto se lo saltaría. Hubo noches durante esos 30 días en las que casi llamé al banco para revertir el rumbo, no porque hubiera cambiado de opinión sobre lo que mis padres habían hecho, esa certeza nunca vaciló, sino porque el silencio de mi familia era un tipo particular de ruidoso. Había crecido creyendo, en algún lugar debajo de toda mi competencia e independencia, que si tan solo era lo suficientemente útil, lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, eventualmente me elegirían de vuelta. Ver esa creencia finalmente, completamente morir, fue su propio tipo de trabajo de parto, más lento que dar a luz, sin epidural para eso. Ren se quedó a dormir 2 veces durante esas semanas, durmiendo en mi sofá con el Moisés de Elodie entre nosotras, hablándome durante las noches en que la duda se ponía ruidosa. Tú no les hiciste esto, dijo más de una vez. Ellos se lo hicieron a sí mismos. Tú solo dejaste de atraparlos. Me aferré a esa frase. Dejé de atraparlos. Se sentía verdadera de una forma que me ayudó a dormir. A 26 días de la ventana de 30 días, sin resolución y sin contacto de mis padres más allá del único mensaje cargado de culpa de mi madre, recibí una llamada de un hombre llamado Desmond Achebe, un abogado de bienes raíces que aparentemente mis padres habían contratado. Señorita Bellamy, dijo, su tono el cuidadoso registro neutral de alguien cuyo trabajo requería sonar razonable sobre una situación irrazonable. Represento a sus padres, Walter y Coraline Bellamy, con respecto a la disputa de propiedad en Bellamy Hill Estate. Espero que podamos encontrar una resolución antes de que esto avance más. No hay ninguna disputa, dije. Hay un acuerdo de préstamo que mis padres violaron y una ventana de 30 días para revertirlo que ya casi se cierra. Mis clientes sienten que la transferencia fue un ejercicio razonable de sus derechos como titulares de la escritura. Mis clientes sienten que los términos del préstamo que ellos mismos firmaron hace 18 meses eran un contrato razonable, dije, y que violar esos términos activa exactamente las consecuencias descritas en la sección 14, que ellos también firmaron. Una pausa. Me imagino a Desmond sentado en alguna oficina recalibrando, de la forma en que lo hacen los profesionales cuando se dan cuenta de que la persona del otro lado en realidad leyó el documento que todos habían asumido que firmaría sin escrutinio. Su hermano y su prometida tienen una boda planeada en esa propiedad en 3 semanas, dijo, más cuidadoso ahora. Eso no es algo que pueda controlar. ¿Podría retirar la acción de ejecución hipotecaria? ¿Permitir tiempo para un arreglo alternativo? Mi empresa garantizó 1.5 millones de dólares, dije. Mi crédito personal está vinculado a esa garantía. Si retiro ahora,
después de que el incumplimiento ya se activó, me vuelvo personalmente responsable de una deuda que mis padres crearon al romper los términos que aceptaron. Tengo una hija de 4 semanas en quien pensar. No estoy dispuesta a hacer eso. Una pausa más larga. Le transmitiré eso a mis clientes, dijo Desmond, y la llamada terminó. Me quedé sentada con mi teléfono en la mano un largo rato después pensando en la boda. 3 semanas, 300 invitados, según lo que Ren había escuchado a través de una prima que todavía hablaba con ese lado de la familia. Carpas blancas, un cuarteto de cuerdas, no había diseñado el momento. Quiero ser honesta sobre eso también, porque sería fácil contar esta historia como si hubiera planeado alguna elaborada revelación teatral. No lo hice. La ventana de 30 días simplemente cayó donde cayó, un accidente de matemáticas de calendario. El cronograma estándar del banco chocando con la fecha de boda que mi familia había elegido, sin ningún diseño de mi parte, pero tampoco lo detuve. Podría haberlo hecho. Adisa me había dicho más de una vez que yo conservaba la opción de reinstaurar incluso después de que empezara el proceso de ejecución hipotecaria, mientras fuera antes de que se entregara formalmente el aviso del alguacil. Tuve una ventana, hasta el final mismo, de tomar una decisión diferente. No la tomé. Sigo volviendo a eso en los meses desde entonces, tratando de entender mi propia decisión de la forma en que examinarías una cicatriz para recordar exactamente cómo la conseguiste. La verdad es más simple de lo que quisiera. Había pasado 18 meses construyendo algo hermoso para gente que me vio dar a luz sola y preguntó por un piso en vez de por una hija. Había entregado llaves a mitad de una contracción porque me habían entrenado desde la infancia para creer que mi comodidad era negociable y la de ellos no. Había decorado un cuarto de bebé en una casa a la que ya no tenía acceso, para una bebé a la que nadie había llamado para dar la bienvenida. Estaba cansada de ser la que absorbía el costo de las decisiones de todos los demás, así que dejé que el proceso continuara, no por crueldad, sino por algo más cercano a la autopreservación. El reconocimiento, finalmente, después de 36 años, de que protegerme a mí misma y a mi hija a veces significaba negarme a proteger a todos los demás de las consecuencias de lo que habían hecho. El aviso de ejecución hipotecaria se presentó formalmente 9 días antes de la boda. Cronograma estándar, me dijo Adisa, dado el calendario de procesamiento del condado. La coordinación del departamento del alguacil para un aviso final y una orden de desalojo típicamente tomaba otra semana a 10 días después de la presentación. Eso hacía que el aviso formal cayera casi exactamente en la fecha de la boda. Ni Adisa ni yo lo habíamos calculado con esa precisión. El calendario del condado se movía a su propio ritmo, indiferente a las flores o los cuartetos de cuerdas de nadie. Me enteré de la fecha exacta a través de la prima de Ren, que mencionó de pasada que la oficina del alguacil había confirmado la entrega para ese sábado, el día de la boda, porque necesitaban acceder a la propiedad para la entrega apropiada del aviso, y la casa, irónicamente, estaría completamente presente y fácil de localizar. No fui a la villa con la intención de ver que pasara algo. Me dije a mí misma, manejando hacia ahí esa mañana con Elodie amarrada en su asiento de auto, que simplemente sentía curiosidad, que necesitaba ver con mis propios ojos el final de algo en lo que había pasado 18 meses construyendo. Eso era una mentira, y sabía que era mentira incluso mientras me la decía a mí misma. Manejé hasta ahí porque alguna parte de mí necesitaba testigos de mi propia vindicación que no estuvieran filtrados a través de una llamada telefónica o el relato cuidadoso de una abogada. Necesitaba ver la cara de mi padre. Necesitaba, después de 36 años de ser útil en vez de amada, presenciar el momento exacto en que mi familia descubriera que el papeleo, mi papeleo, del tipo que siempre habían asumido que estaba por debajo de su atención, podía sobrevivir a su certeza. No estoy orgullosa de esa necesidad. Tampoco voy a fingir que no fue real. El trabajo de detective en historias como esta usualmente pertenece a la policía. El mío pertenecía a una contadora forense. Se llamaba Priya Lindquist, CPA. CFE, examinadora certificada de fraude. Una mujer que Adisa había recomendado una vez que la situación pasó de una violación del acuerdo del préstamo a un territorio lo suficientemente complicado como para necesitar a una experta en rastros de papel. La contraté 2 semanas antes de la boda para entender cómo mis padres se las habían arreglado para presentar una transferencia de escritura sin notificación al prestamista en primer lugar, ya que el proceso estándar del banco requería una verificación de gravamen que debería haber marcado el préstamo de construcción activo de inmediato. Hay 2 posibilidades, me dijo Priya, su voz cortante y metódica de la forma de alguien que había pasado 14 años encontrando huecos que otras personas esperaban que no se notaran. O la oficina del secretario del condado procesó la transferencia sin verificar apropiadamente la base de datos de gravámenes, lo cual pasa más seguido de lo que a la gente le gusta admitir. O alguien presentó documentación sugiriendo que el gravamen ya había sido satisfecho. ¿Cuál de las 2 fue? Dame una semana, dijo. Le tomó 5 días. Llamó un martes por la noche, algo más afilado de lo usual en su voz. Tu padre presentó una carta junto con el papeleo de la transferencia, dijo, afirmando que el préstamo de construcción había sido pagado en su totalidad y el gravamen liberado. Tiene una firma en ella.
Tu firma. Me quedé muy quieta. Yo no firmé nada así. No pensé que lo hubieras hecho, dijo Priya. La firma no coincide con los documentos del préstamo que proporcionaste. Patrón de presión diferente, formación diferente de la letra en la M mayúscula. No soy examinadora forense de documentos, pero es lo suficientemente diferente como para recomendarte que alguien la revise formalmente. Si tengo razón, esto ya no es solo una violación de contrato. ¿Qué es entonces? Dependiendo de quién realmente firmó esa carta, dijo Priya con cuidado. Podría ser falsificación, posiblemente fraude, si se presentó sabiendo que el gravamen realmente no había sido satisfecho. Pensé en la voz de mi padre por teléfono 3 días después de que di a luz. Transferimos la escritura a Griffin, dicho con tanta confianza total, tan completa ausencia de vacilación, que en su momento asumí que simplemente no había entendido el peso legal de lo que estaba haciendo. Ahora lo entendía diferente. No había malentendido el gravamen. Lo había eludido. Alguien había falsificado mi firma para hacer que la transferencia se viera limpia, y mi padre, un hombre que no podía molestarse en preguntar si su nieta estaba sana, había estado lo suficientemente seguro de su propia impunidad como para presentarlo ante el condado. Contraté a un examinador de documentos a la mañana siguiente. Se llamaba Soren Ochterberg, un examinador forense de documentos certificado, con 21 años de experiencia, testificando en procesos tanto civiles como penales. Comparó la firma en la carta de satisfacción del gravamen contra 11 muestras verificadas de mi firma real, tomadas de documentos de préstamo. Se llamaba Soren Ochterberg, un examinador forense de documentos certificado, con 21 años de experiencia, testificando en procesos tanto civiles como penales. Comparó la firma en la carta de satisfacción del gravamen contra 11 muestras verificadas de mi firma real, tomadas de documentos de préstamo notariados, la renovación de mi licencia de conducir y otras 2 presentaciones legales. La firma en esta carta no fue producida por la misma mano que produjo tus muestras verificadas, me dijo 3 días antes de la boda, deslizando un reporte de comparación sobre su escritorio, con el particular cuidado de alguien que sabía que el documento en sus manos estaba a punto de detonar algo. Hay 7 puntos distintos de divergencia. Presión del trazo, espaciado entre letras. La formación de la M mayúscula en particular muestra características de calco consistentes con alguien copiando una firma de un documento de referencia en vez de producirla naturalmente. ¿Testificarías sobre ese hallazgo en cualquier proceso? Le pregunté, porque necesitaba escucharlo dicho claramente. ¿Me estás diciendo que esto fue falsificado? Te estoy diciendo, dijo Soren, que en mi opinión profesional, con un grado razonable de certeza, sí, esta firma fue falsificada. Llamé a Adisa de inmediato. Se quedó callada un largo momento después de que le expliqué lo que Priya y Soren habían encontrado. Esto cambia las cosas significativamente, dijo finalmente. Una violación del acuerdo es un asunto de contrato. Documentación de préstamo falsificada presentada a la oficina de un secretario de condado es potencialmente criminal. Necesito involucrar a nuestro departamento de fraude y deberías considerar si quieres presentar una denuncia policial. Pensé en mi padre, en el piso de mármol, en mira lo que le hiciste al piso, dicho mientras yo me doblaba de dolor en labor, mientras un hombre que después falsificaría mi nombre en un documento legal no podía reunir las palabras ¿estás bien? Preséntala, dije. Todo. El departamento de fraude, la denuncia policial, todo. La detective asignada al caso se llamaba Imani Castellanos Webb, 17 años en el departamento del alguacil del condado, los últimos 9 especializándose en crímenes financieros. Se reunió conmigo 4 días antes de la boda, en una sala de entrevistas con luz fluorescente y una grabadora para la que pidió permiso de usar. Práctica estándar, explicó, para cualquier declaración que eventualmente pudiera respaldar cargos. Guíeme por todo, dijo, desde el principio. No se salte nada porque parezca irrelevante. Déjeme decidir qué importa. Le conté todo. El préstamo de construcción, 18 meses de selección de accesorios mientras estaba embarazada, el piso de mármol, las llaves entregadas a mitad de una contracción, la puerta cerrada 5 días después del parto, la llamada de mi padre anunciando la transferencia como un regalo en vez de un robo. La detective Castellanos Webb tomó notas sin interrumpir, su expresión cuidadosamente neutral, la mirada de alguien que había escuchado versiones de esta historia antes y sabía mejor que reaccionar antes de que los hechos estuvieran sobre la mesa. ¿Y la carta falsificada? Dijo cuando terminé. Guíeme a través de cómo la descubrió. Le conté sobre Priya, sobre Soren, sobre el reporte de comparación con sus 7 puntos de divergencia. Pidió copias de todo y explicó que el caso necesitaría pasar por la unidad de crímenes financieros de la Fiscalía de Distrito antes de que se pudieran presentar cargos, pero que lo que le había mostrado claramente justificaba una investigación. Quiero ser directa con usted, dijo. Los casos de falsificación que involucran a familiares son complicados de procesar incluso con documentación sólida. A veces los jurados se resisten a creer que un padre le haría esto a su propio hijo. Tener los hallazgos de
un examinador de documentos certificado e independiente ayuda significativamente, pero no asuma que esto se resuelve rápido. No espero que sea rápido, dije. Espero que sea preciso. Casi sonrió con eso. Antes de irme, mencionó que el proceso de ejecución hipotecaria estaba avanzando en su propia vía civil separada, sin importar el cronograma de la investigación criminal. El banco no necesitaba esperar una determinación de falsificación para actuar sobre una violación del acuerdo que ya estaba independientemente confirmada y no disputada. Eso significaba que el aviso de ejecución hipotecaria todavía caería según lo programado, sin importar lo que pasara con la investigación de falsificación. Separadamente, lentamente, a través de sus propios canales, la consecuencia civil ya estaba asegurada. La boda estaba a 3 días. No le conté a Griffin ni a mis padres sobre la investigación de falsificación. No estoy segura, ni siquiera ahora, de si eso fue estrategia o simplemente agotamiento, una sensación de que ya había gastado suficiente energía en las catástrofes de esta familia y que lo que viniera después podría desenvolverse sin mi narración. Lo que sí hice 2 días antes de la boda fue llamar a Brooke. La había conocido exactamente 2 veces antes. Una vez en una cena de compromiso a la que asistí embarazada de 7 meses, sentada durante 40 minutos mientras el padre de Griffin alababa la visión de Griffin para su futuro sin que nadie preguntara por el mío. Y una vez brevemente en una cita de prueba de vestido que resultó que pasé cerca, donde Brooke había elogiado mi sentido de la vestimenta de una forma que se sintió, incluso entonces, como lo primero genuinamente amable que alguien en la órbita de esa familia me había dicho en meses. Casi no llamo. Me dije a mí misma que no era mi responsabilidad advertir a una mujer que apenas conocía sobre una catástrofe que mi familia había construido, pero seguía pensando en la diferencia entre el silencio de Griffin sobre las llaves, el piso, la puerta cerrada y lo que se sentiría caminar por un pasillo sin saber que el suelo bajo ella ya había sido condenado. Esto va a sonar extraño, dije cuando contestó. Soy Marin, la hermana de Griffin. Una pausa. Sé quién eres. Su voz era cuidadosa, no descortés, pero cautelosa de la forma específica de alguien que claramente ya había escuchado una versión de mi historia, filtrada a través de la explicación que Griffin hubiera dado sobre por qué su hermana no iba a asistir a la boda. Necesito contarte algo sobre la casa, dije, sobre la propiedad en la que planeas vivir después del sábado. Le conté la verdad, toda. El préstamo, mi nombre en él, las llaves, la puerta cerrada, el proceso de ejecución hipotecaria que ya estaba en marcha sin importar lo que pasara en la boda misma. Se lo conté porque creía que merecía saberlo y porque alguna parte de mí, la parte que recordaba haber sido tratada con amabilidad genuina en una prueba de vestido, no quería que la tomaran desprevenida frente a 300 personas, sin al menos la oportunidad de prepararse. No te estoy diciendo esto para detener la boda, dije. Esa no es mi decisión que tomar. Y honestamente, la ejecución hipotecaria va a pasar sin importar si sigues adelante o no. Solo no pensé que merecieras enterarte de la forma en que creo que estás a punto de enterarte si nadie te lo dice primero. El silencio en la línea se extendió lo suficiente como para que revisara si la llamada se había cortado. Me dijo que eras difícil, dijo Brooke finalmente, muy bajito, que siempre habías estado celosa de él. Esa es la palabra que usó, celosa. No sé qué decirte sobre eso. Sé lo que realmente pasó, dije. Tengo 18 meses de documentación si alguna vez quieres verla. ¿Por qué me estás llamando ahora? 2 días antes. Porque yo misma me acabo de enterar del cronograma, dije. Lo cual era verdad, y porque alguna amabilidad merece ser devuelta, aunque sea tarde. No dijo mucho más. Me agradeció con una voz que sonaba como alguien tratando de mantener unido algo que ya había empezado a desmoronarse, y la llamada terminó. No sé qué hizo con esa información en las 48 horas antes de la boda. No sé si le contó a Griffin, si confrontó a mis padres, si pasó esos 2 días haciendo planes de contingencia en silencio, o simplemente esperando en contra de todo lo que le había dicho que de alguna forma saliera bien. Lo que sé es que cuando la representante del banco dijo la palabra ejecución hipotecaria en un micrófono frente a 300 invitados, la cara de Brooke mostró la claridad específica y devastadora de alguien que había sido advertida y había elegido, por la razón que fuera, esperar que la advertencia estuviera equivocada de todas formas. Después de que Griffin caminó hacia mi auto con esa expresión desconocida en su cara, reconocimiento o algo cercano a ello, bajé la ventana 5 centímetros más, no porque le debiera una conversación, porque Elodie estaba dormida y no quería que una discusión a gritos la sobresaltara despierta. Y algunos límites existen, sin importar cuánto caos se esté desenvolviendo a 6 metros de distancia. Se detuvo a unos pasos de la puerta del auto. De cerca, podía ver que sus manos temblaban. De verdad temblaban. El tipo de temblor físico que viene de un cuerpo dándose cuenta, más rápido de lo que la mente puede seguir, de que todo lo que creía sobre su propia estabilidad estaba mal. Tú hiciste esto, dijo. No una pregunta. Tú hiciste esto, le respondí. Publicaste fotos de un balcón de una casa por la que nunca pagaste. Dejaste que tu prometida creyera que se estaba casando dentro de algo real. Yo solo dejé de encubrirlo. Soy tu hermano. Eres alguien que vio a nuestros padres dejarme fuera de una casa que construí 5 días después de que di a luz sola, y nunca llamó ni una sola vez
para preguntar si mi hija estaba sana, dije. Mi voz se mantuvo nivelada. Lo noté de la misma forma en que lo había notado en el teléfono con Adisa semanas antes. Una firmeza que no había planeado y que no reconocía del todo como propia, como descubrir un músculo que no sabías que habías estado construyendo. No te opusiste a nada de eso. Ni a las llaves, ni a las cerraduras, ni a la escritura. Solo te mudaste. Papá dijo que estaba resuelto. Dijo que tú habías dado tu aprobación. Nunca firmé nada, dije, incluyendo una carta de satisfacción de gravamen con mi firma falsificada en ella, que actualmente es parte de una investigación criminal, sobre la cual imagino que estás a punto de aprender mucho más en los próximos días. Griffin se quedó muy quieto. Cualquier color que le quedara en la cara se drenó por completo. ¿Qué carta? Pregúntale a papá. Dije, estoy segura de que tiene mucho que explicarle a mucha gente muy pronto. Detrás de él podía ver a mi padre moviéndose a través de la multitud atónita hacia Brooke, sus manos levantadas en algún gesto pensado para apaciguar, y mi madre parada, congelada, cerca del kiosco, con una expresión que reconocía desde la infancia, la mirada que ponía cada vez que llegaban las consecuencias de decisiones que se había negado a examinar de antemano. Marin, dijo Griffin, y por un breve momento su voz se quebró en algo que sonó casi como el hermano que recordaba de antes de que cualquiera de los dos aprendiera lo que nuestra familia realmente valoraba. ¿Qué hago ahora? Lo miré durante un largo momento, al traje que no podía pagar, al lugar de la boda que ya no era suyo para estar de pie ahí, a 39 años de que le entregaran cosas que no se había ganado personas que nunca me habían entregado nada a mí en absoluto. No sé, Griffin, dije, pasé 18 meses averiguando cómo construir algo. No sé cómo enseñarte a empezar. Subí la ventana de nuevo. Se quedó ahí parado un momento más, las manos todavía temblando, antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia los escombros de su boda, hacia Brooke, que ya se estaba subiendo a un auto con 2 damas de honor y una cara como una puerta cerrándose, hacia mis padres, que estaban empezando, por primera vez en la vida de cualquiera de los dos, a entender que algunas deudas no desaparecen solo porque decides no mirarlas. Manejé a casa. Elodie se despertó 4 minutos después de empezar el camino y comenzó a llorar, y me orillé en el estacionamiento de un supermercado para amamantarla, porque algunas cosas importan más que ver cómo termina de colapsar un edificio. La ejecución hipotecaria avanzó según lo programado. La boda de Griffin y Brooke, predeciblemente, no sobrevivió la tarde. Brooke dejó la propiedad dentro de la hora, y según conocidos en común, devolvió su anillo de compromiso por correo certificado 3 días después, con una nota que reportadamente decía solo: merezco la verdad antes del altar, no después. Mis padres desalojaron dentro de la ventana de 72 horas. La villa se vendió en subasta 6 semanas después por $1.1 millones, $400,000 por debajo del saldo original del préstamo, una brecha que se convirtió en la responsabilidad financiera directa de mis padres como los titulares de la escritura al momento del incumplimiento. Quiero ser clara en que no me beneficié de nada de esto. Perdí la casa en la que había pasado 18 meses construyendo. Perdí la relación con mis padres, tal como había sido. Absorbí honorarios legales significativos persiguiendo la investigación de falsificación que ningún acuerdo llegó a reembolsar completamente. Lo que gané fue más pequeño, y he llegado a creer que más importante. Gané claridad. Gané el final de una esperanza agotadora de toda la vida, de que si tan solo era lo suficientemente útil, mi familia eventualmente elegiría amarme de la forma en que nunca habían logrado del todo antes. La investigación de falsificación avanzó con la lentitud aplastante de la que la detective Castellanos Webb me había advertido. Interrogaron a mi padre 2 veces, y él inicialmente afirmó no tener conocimiento de cómo se había producido la carta de satisfacción del gravamen, antes de que el reporte forense de Soren Ochterberg, combinado con metadatos extraídos del propio archivo del documento, estableciera que la carta había sido creada en una computadora registrada a la oficina en casa de mi padre, en una fecha que coincidía con mensajes de texto entre él y Griffin, discutiendo cómo manejar el papeleo antes de la boda. Frente a esa evidencia, mi padre aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo reducido de presentar un documento fraudulento, libertad condicional, una multa y un registro que lo seguirá de por vida. Griffin nunca fue acusado criminalmente, ya que la evidencia no estableció que él personalmente hubiera producido o presentado la carta, solo que había sabido de ella y se había beneficiado de ella. Pero las consecuencias civiles de la ejecución hipotecaria se le adhirieron de todas formas, ya que su nombre había aparecido brevemente en la escritura al momento del incumplimiento. Mi madre nunca fue acusada. No estoy segura de qué sabía y cuándo. No hemos hablado desde el día de la boda, y he hecho las paces, en su mayoría, con la probabilidad de que nunca lo hagamos de nuevo. Elodie tiene 14 meses ahora, momento del incumplimiento. Mi madre nunca fue acusada. No estoy segura de qué sabía y cuándo. No hemos hablado desde el día de la
boda, y he hecho las paces, en su mayoría, con la probabilidad de que nunca lo hagamos de nuevo. Elodie tiene 14 meses ahora. Tiene mi pelo oscuro y la barbilla terca de su padre, y acaba de empezar a decir sus primeras palabras de verdad: mamá, más. No, la última desplegada con una confianza sorprendente para alguien que apenas puede caminar. Compré una casa más pequeña 6 meses después de la boda. 3 habitaciones, un patio justo lo suficientemente grande para un columpio, baldosas normales en vez de mármol por las que nadie podría gritarme. Elegí cada accesorio yo misma, de la misma forma en que lo había hecho para la villa, pero esta vez para nadie más que Elodie y yo. Y la diferencia en cómo se sintió eso fue su propio tipo de sanación que no había esperado. Bren me ayudó a mudarme, trajo una botella de vino y una caja de los animales de peluche favoritos de Elodie. Se quedó hasta la medianoche armando una cuna. En algún momento de esa larga tarde ordinaria, me di cuenta de que después de todo, había construido una familia, solo que no la que había pasado 36 años tratando de ganarme un lugar dentro. A veces pienso en el momento en que los ojos de Griffin encontraron mi auto en el portón, en el reconocimiento en su cara, finalmente, de exactamente quién era su hermana y de exactamente de qué era capaz. 18 meses demasiado tarde para importar. No me arrepiento de lo que pasó ese día. A veces me arrepiento de que tuviera que pasar, de que 18 meses de trabajo cuidadoso se hayan ido en una casa que nunca volveré a ver, de que una boda terminara en el reporte de una contadora forense en vez de en votos, de que una relación con mi hermano se disolviera en una sola frase. No sé cómo enseñarte a empezar, pero no me arrepiento del correo que le mandé a mi oficial de préstamos, sentada en una entrada con una puerta cerrada y una lista de suministros de bebé que nunca llegaría a usar. No me arrepiento de leer la letra pequeña que mis padres asumieron que nunca me molestaría en revisar. No me arrepiento de negarme, finalmente, después de 36 años, a seguir absorbiendo el costo de ser la hija que construye cosas para gente que nunca preguntó si estaba bien. Las primeras palabras de mi padre hacia mí, mientras estaba de pie en labor de parto sobre un piso que yo había pagado, fueron sobre el piso. Mis últimas palabras hacia él, 3 meses después, en el pasillo de un juzgado después de su audiencia de sentencia, fueron las únicas palabras que me quedaban para darle. Espero que haya valido la pena. No respondió. No estoy segura, ni siquiera ahora, de que entendiera la pregunta. Cargué a mi hija, que empezaba a inquietarse en su carriola, y salí de ese juzgado hacia la luz ordinaria del sol de la tarde, y no miré atrás. Si hay una lección en todo esto, es esta. El amor que solo fluye en una dirección nunca fue amor para empezar. Era logística, la asignación de un recurso útil vestido con el lenguaje de la familia, porque ese lenguaje hacía que el arreglo fuera más fácil de vivir. Pasé 36 años tratando de ganarme algo que nunca me iban a ofrecer, sin importar cuánto construyera, cuánto diera, qué tan perfectamente eligiera el mármol. He terminado de construir para gente que solo se fija en el piso.